Y durante esta semana fue detenida la Mami. ¿Es la Mami o la Maima, señor director? La Mami, la Mami. Mucho poder la Mami. Ahí usted la está viendo. Funcionaria de Carabineros, sargento de Carabineros que se le involucra en el robo al Brinks ocurrido en agosto del 2024, pero también tendría alguna vinculación con un robo a Prosegur ocurrido también el mismo año. ¿Quién es esta sargento de Carabineros y cómo operaba y cuál era su función dentro de la banda? Javiera Lagos, te escuchamos. Hola Lucho, ¿cómo estás? Sí, mira, retomamos el contacto para conversar respecto a lo que tú ya adelantas, ¿ah? Esta detención que se concreta también durante las últimas horas de Claudia Bustamante. Preste mucha atención. Ex carabinero en este momento, ex funcionaria de la institución que, bueno, fue dada de baja tras bastantes años de servicio. Hablamos de más de 20 años cercanos, incluso a los 30 años ya de servicio activo dentro de la institución como tal. Tú lo mencionabas, sargento primero de Carabineros, quien estuvo en distintas comisarías siendo trasladada de comuna en varias ocasiones, según lo que podían mencionar cercanos a ella, en conjunto también con su historial dentro de la institución como tal. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál sería su vinculación también con este robo a la empresa Brinks, que recordemos se registra durante el pasado 16 de agosto del año 2024 en un robo que fue francamente cinematográfico? ¿Por qué lo mencionamos? Porque paralizó a Rancagua de forma completa. Se comienzan a quemar vehículos de manera simultánea y es en ese mismo minuto en donde, claro, bomberos, carabineros, todos tienen que acudir a esas emergencias, pero sin percatarse que llega un furgón blanco hasta afuera prácticamente también de lo que es la instalación de la empresa Brinks como tal, y en ese mismo minuto empiezan a sustraer un botín cercano a los 12.000 millones de pesos en efectivo, 11.800 millones de pesos para ser un poco más preciso, y hasta la fecha, Lucho, solamente se ha recuperado aproximadamente, hablamos de lo que serían más de 200 millones de pesos, una cifra mucho más inferior a lo evidentemente sustraído en agosto del año 2024. Eso para presentar esta historia. Más adelante seguiremos detallando de quién es la Mami. Primero que todo, quiero que pasemos a revisar declaraciones respecto a este caso. Después de más de un año, en realidad cerca de un año y medio de investigación, respecto de ella hay solamente declaraciones de coimputados que dicen que habría estado vinculada con la realización de reuniones para planificar y prestar algún tipo de cobertura a los hechos, pero más que eso, la verdad, nosotros creemos que no hay. Y hay un tema importante, que es que respecto a uno de los ilícitos se planteaba que debía realizarse un día que ella estuviera de turno, de noche, y eso ya acreditamos en esta audiencia que no fue así. Entonces ahí estábamos escuchando detalles en torno a cómo se registra parte de lo que es su detención. Pero acá tenemos que ser bastante precisos en que ella, Claudia Bustamante, no jugaba cualquier papel dentro de esta organización, Lucho, sino de que estaríamos hablando de una de las líderes, sino la líder de esta misma banda. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque es a raíz del testimonio que empiezan a entregar algunas de las personas que, claro, ya fueron formalizadas en instancias anteriores, en detenciones anteriores, en otras ocasiones. Cuando se toma el relato de ellos, en ese momento es cuando estos imputados comienzan a entregar detalles de una mujer. Pero acá presten mucha atención, porque ella entregaba distintos nombres, Lucho, distintos nombres a quien la rodeaba, a quien la conocía. Podía, por ejemplo, saber de que ella se llamaba Rosa, que se llamaba María, que se llamaba de distintas formas, pero muy pocas veces logró entregar su nombre, su verdadera identidad, Claudia Bustamante, como lo mencionábamos anteriormente, y esa era parte de su modo de operar, de manera muy sigilosa. Ella no entregaba datos personales, pero era quien tenía la gran mayoría de los contactos y que generaba también estos nexos y planes. Era parte de la coordinación del delito como tal. ¿Qué les parece que ahora pasemos a revisar más declaraciones en torno a este caso?
Yo sé de mis representados es que hay muchos carabineros involucrados, entre ellos la carabinera. Lo que se ha comentado en la causa, en las diferentes formalizaciones y detenciones de los imputados, es que los carabineros efectuaban una labor de cobertura, que estaban coordinados. Entiendo que la función de ella era quizás como dar ciertas autorizaciones o visto bueno para la participación de funcionarios de menor rango. En particular, esta defensa ha sostenido desde el principio que los carabineros que fueron primero detenidos no podían ser los únicos involucrados porque son carabineros de rango menor. Fue formalizada como autora de, primero, pertenecer a una asociación delictiva y criminal, y a su vez también como autora de los delitos de robo en lugar no habitado a Prosegur y de robo con intimidación a la sucursal Brinks. En ambos casos, ¿cierto? Además de la banda criminal normal, ¿cierto? Existió un grupo de carabineros y ella era la que lideraba este grupo de carabineros, era la de mayor rango y además a la que todo el mundo le solicitaba el permiso de participar. Claro, funcionaria de carabineros, pero por sobre todo a mí me llamó la atención, Javi, lo de las declaraciones de los otros imputados, que ellos en todo momento, y por eso es que finalmente termina siendo sindicada como la mami, todos ellos van hablando de esta mujer y todos hablan de la importancia que ella tenía, cómo lideraba, pero nadie entregaba el nombre. Y finalmente ahí en la investigación es la que llega a esta funcionaria de carabineros que obviamente tenía información privilegiada y información mucho más importante que cualquier otra persona que participara en la banda. Sumamos entonces a la conversación a don Gonzalo Araya, habitual invitado con nosotros. Javi, seguimos contigo también. Gonzalo, acá estamos hablando de un robo de alta planificación que además está ligado con este otro robo de Prosegur, donde tenían información privilegiada, como lo decíamos recién, pero además una tremenda red. O sea, aquí estamos hablando que hay más de 30 detenidos. Ahora sí, gracias por invitarme. La verdad que es un hecho lamentable, ¿no? Lo primero, indicar eso, que es un hecho lamentable que empaña no la labor de los carabineros que trabajan día a día, pero sin duda que afecta la imagen y afecta un poco la moral de los carabineros, ¿ah? Ahora bien, respecto a la banda criminal, sin duda que esto es una banda muy organizada, se organizó con diferentes roles, con diferentes funciones. Aquí no hablamos de crímenes común, ¿no? No hablamos de delincuencia común, sino que delincuencia sumamente organizada. Para planificar este delito grande, esta cantidad de dinero que fueron capaces de robar, obviamente tuvieron que ingresar y tener contactos a todo nivel. Y este contacto a todo nivel significó en esta ala, por decirlo de alguna manera, en esta sección, carabinero o ex carabinero. Gonzalo, cuando tú nos hablas de crimen organizado, nosotros habitualmente cuando hablamos de crimen organizado como que se tiende a asociar Tren de Aragua y todo lo que viene afuera, pero el crimen organizado en nuestro país está hace harto tiempo. Sí. Como bandas estructuradas y que tienen una jerarquía. Y en ese sentido, vemos en este caso que, por ejemplo, esta misma banda que realiza el robo en el Brinks, donde está la mami como cabecilla, tenía un arma que había sido utilizada en el ataque a Isquia Siches en la Araucanía. O sea, estamos hablando de una banda de alta peligrosidad. Lo que pasa es que esta banda o esta organización criminal, como dije, fue capaz de organizarse de manera tal de poder efectuar un delito de estas características, lo primero. Ahora bien, las conexiones de estos delincuentes, sin duda que permiten que ellos transiten por diferentes organizaciones o bandas rivales o bandas de Lampa y hacen contactos, se entregan armamentos, se lo arriendan y contratan los mismos delincuentes que participan en los delitos. Entonces son nexos que mantienen para poder continuar cometiendo los delitos y utilizando armamento que les permita, digamos, obtener el fin final, que en este caso fue el robo de Brinks, ¿no? Ahora acá, tú lo decías recién, tú también fuiste carabinero, Gonzalo.
¿Cómo está el tema de los controles internos en las instituciones? Porque aquí no lo pregunto solo por Carabineros, lo hemos visto con PDI, lo hemos visto con Gendarmería, con instituciones que están codo a codo con la delincuencia. Finalmente, ¿cómo se combate y cómo trabaja eso Carabineros? Precisamente el crimen organizado de estas características busca permear las instituciones, ya sean públicas o privadas, para poder lograr sus objetivos. Es una de las bases fundamentales para poder generar la llegada y poder tener éxito en sus acciones de delincuencia. Claro, en este caso son 5 carabineros más la mami. Tenemos en este caso carabineros involucrados, de la Policía de Investigaciones, los empleados de la empresa Brinks. Claro. Entonces, bueno, ellos para permear, lógicamente buscan, con el incentivo económico, poder llegar, en este caso, a Carabineros. Hubo un incentivo económico que permitió que los Carabineros se coludieran con estos delincuentes. Ahora bien, los controles internos siempre han sido en general fuertes en el interior, pero sin duda que hay que reforzarlos. Siempre tienen que estar reforzando estos controles internos en diferentes lugares. La institución es grande, ¿no? Tiene más de 60.000 hombres y mujeres, pero los controles internos tienen que ser súper fuertes, porque va a permitir, digamos, evitar a lo mejor que los carabineros se corrompan. Y no solamente los controles internos, sino también la selección del personal que ingresa a la institución. El perfilamiento de quienes ingresan. Exacto, el perfilamiento, que se le inculquen los valores claros y precisos de no caer en estos hechos delictuales que en definitiva los van a afectar finalmente. Por ejemplo, una persona que quiere ingresar a Carabineros, que tiene un familiar que ha tenido antecedentes, ¿puede ingresar a Carabineros? Depende de los antecedentes que tenga la persona. Porque es distinto que una persona haya sido detenida por un hurto menor en un supermercado. Por ejemplo, una condena por robo. Ya, eso se tiene que analizar y de acuerdo, porque uno no elige los familiares, ¿cierto? No elige los familiares. Entonces, se tiene que analizar si fue un hecho puntual o si hay una ramificación dentro de su familia que sea asociada al área delictual. Entonces, ahí ya no tienen los requisitos. Ahora, si una persona de su núcleo familiar cometió un hecho delictual y solamente una persona, eso se va analizando en los informes que se hacen de inteligencia de cada postulante. Y esos informes de inteligencia deben ser precisamente súper acuciosos para evitar que una persona que no tenga los requisitos ingrese. Claro. Y de ahí hay que partir un poco con el control interno, desde el momento que se selecciona al postulante para ingresar a la institución. Claro. Y lógicamente durante la carrera hacer un seguimiento también interno de aquellos casos o de aquella información que se mantenga respecto a carabineros que se alejen de los principios morales y doctrinarios. Ok. Gonzalo, sigue con nosotros porque, Javi, hablaron varias instituciones y además personeros de gobierno referente a lo que termina siendo la detención de esta sargento de carabineros. Así es, Lucho González. Mira, hay un punto importante y es lo que estaban conversando ustedes respecto al control de quienes están al interior de la institución. ¿Por qué lo mencionamos? Porque también levantó un poco también dudas respecto a por qué, si es que ella estaba siendo investigada, no había sido dada de baja o no se había tomado quizá algún tipo de sanción de manera previa a lo que eran finalmente sus funciones de forma regular de Claudia Bustamante. Y bueno, lo que se trató de explicar es que también esto se hace a raíz de que hay una investigación previa y también para no levantar sospechas en medio de quienes están siendo investigados, es que se toma la decisión de, claro, de llegar y concretar su detención con una orden judicial de forma directa. Esto previo, evidentemente, a lo que también se estaba manejando como información. Nos referimos a que, de todas formas, si bien ella estaba siendo investigada, aún así tenía que esperar que, claro, la investigación fuera dando frutos para poder tener esta orden judicial y ahí concretar la detención de la forma más completa posible, por decirlo de alguna u otra manera. ¿Qué les parece que ahora pasemos a revisar declaraciones en torno a esto mismo, a la detención como tal de esta exfuncionaria de Carabineros y que nos comenta el gobierno también en parte respecto a que, claro, haya sido una persona completamente activa dentro de la institución con varios años de servicio, cercana ya incluso a los 30 años al interior de la institución de Carabineros? Así que ahora los invito a revisar esas declaraciones. Muy grave.
No solo da cuenta del delito que está vinculado en el caso Brinks el año 2024, sino que también de uno previo en el cual existe un antecedente de la participación de ella. Que dentro de las filas institucionales de cualquier organización existan personas reñidas con la ley, que cometen ilícitos aprovechando la posición, por cierto, no solo es reprobable, sino que además atentan contra la doctrina institucional como ha ocurrido en este caso. Pero el alto mando de Carabineros ha tomado medidas rápidamente. Se trata de una funcionaria que obviamente se apartó de los valores institucionales. Y lo más importante, que aquí cuando hay un crimen se investiga con una acuciosidad y quien lo comete tiene que responder ante la justicia. Estamos hablando de un robo que tuvo especial o que ha generado especial interés mediático, que es lo importante y que da cuenta del trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo, el fortalecimiento institucional para que estos hechos siempre sean sancionados. Y en este caso, obviamente, se trata de una situación especialmente grave y, por tanto, nosotros esperamos que la justicia haga su trabajo y se apliquen las máximas sanciones que establece la ley. Condenar el hecho nos duele y nos duele más todavía cuando hemos estado afectados por circunstancias lamentable de carabineros nuestros que ha fallecido, que hoy día, ¿no es cierto?, se están recuperando de lesiones producto de sus intervenciones, del trabajo que está realizando Carabineros en la emergencia. Por lo tanto, no nos queda más que condenar, apoyar a quienes están cumpliendo sus funciones, apoyar a quienes están cumpliendo sus funciones adecuadamente, correctamente, en el marco de la doctrina institucional y de lo que la comunidad y la sociedad nos demanda, y condenar hechos de esta naturaleza. Gonzalo, te preguntaba recién lo de los controles internos, porque en este caso Claudia Bahamonde obviamente que recibió muchos réditos económicos y lo llevaba un poco a lo que fue la investigación del Ejército del año pasado. ¿Te acuerdas de estos funcionarios que terminan detenidos, que finalmente surge desde el interior porque propios compañeros empezaron a ver que el nivel adquisitivo de este funcionario era bastante distinto de su cargo? En este caso, ¿tú sientes también de que quizás faltó ese control interno? Bueno, por la información que yo manejo, la verdad que habían indicios ya de que en la unidad donde dependía esta ex funcionaria había información de que tenían un acercamiento con delincuentes, ¿no? Ya. Esa información ya tiene que levantar alerta. Y no solamente esa información, de repente, como dices tú, hay formas, ya sea física o bienes que son adquiridos por algunos carabineros que llaman la atención. Claro. No significa que uno no pueda optar o un carabinero no pueda optar a comprarse un buen vehículo o vestirse bien. Claro, o sea, te pongo el ejemplo de lo del Ejército, porque lo que apareció en la investigación finalmente es que los propios compañeros, comillas, y siendo coloquial, empezaron a cachar que el compadre se compró un BMW, la mujer cambió el auto 2 años, se hizo un quincho, vacaciones en el extranjero y que, insisto con esto, las vacaciones eran Punta Cana, Miami, Bolivia. Claro, hay situaciones que llaman la atención. Claro. Eso es pesquisable y hay carabineros que denuncian, ¿no? Que son la generalidad de los funcionarios que son honrados que denuncian estos hechos. Y ahí es cuando tiene que activarse la alarma y ver qué es lo que está sucediendo. De dónde está obteniendo mayores recursos, de dónde está obteniendo esa cantidad de bienes o cómo estaba financiando sus viajes al extranjero. En este caso, por lo que yo tengo entendido, esta funcionaria mantuvo un perfil súper bajo, ¿no? Ya. Ella no ostentó... Fue más inteligente. Fue más inteligente, tenía expertise relacionada para evitar que fuera detectada. Entonces ella no ostentó, digamos, sus gastos, ni tampoco presumió en redes sociales respecto a eso. Por lo tanto, tuvo una acción un poco más precavida respecto a lo que... su relación con el delito en sí para no ser detectada. Recordemos que también la apodaban con un nombre, ¿no? Con el sobrenombre la mami o la jefa, y daba nombres falsos, o daba chapas, como se dice en el... Bueno, ella nunca recibió teléfono, por ejemplo. También. Y estas bandas creo que ocupan estos teléfonos de prepago y ella nunca quiso recibir uno. Ocupan estos teléfonos de prepago y después los botan, ¿no? Pero ella no quiso recibirlo, por lo tanto tenía acciones que dificultaban un poco su detección por parte de los estamentos internos. Y obviamente también contaba con esa red de apoyo interna en esa comisaría, en esa subcomisaría de los carabineros que fueron detenidos, que finalmente la terminaron delatando. Claro. Y lo otro, hay datos de sus características. Por ejemplo, ella tiene un lunar que al parecer fue una de las cosas que permitió identificarla. Claro, tiene algunas características físicas, así que en este caso, como ese lunar que señalas tú, que permitieron en algún minuto ya identificarla y con su apariencia física poder relacionarla con el hecho. Ahora, ella
ellos mismos, según lo que estuve viendo en la investigación, realizaban coordinaciones por Zoom, hacían reuniones. Ella, cuando estaba en algún lugar que no le generaba confianza, se daba vueltas, se tapaba. Ella supo muy bien tratar de burlar que fuera identificada o burlar su identidad o su forma física. Siempre tenía los mecanismos claros respecto a eso. Como conoce el ambiente, conoce Como el sistema. policía, o sea, estaba sabe, entonces ella tenía conocimiento y muy inteligentemente lo aplicó, cosa que dificultó su identificación. Recordemos que los detenidos fueron ya casi hace un año y recién se logra identificar a esta persona porque fue sindicada por los mismos compañeros de delito. Ok. Gonzalo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Luis. Nos vemos. Chau, chau. Chao.